A todos, queridos hermanos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy, por conectarse, por hacer el tiempo. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, estudiando hoy el Antiguo Testamento, específicamente el tabernáculo de Moisés y los significados espirituales que encontramos en todas las sombras, tipos y figuras que habían en ese lugar. Gracias a Dios por su palabra y gracias a cada uno de ustedes por hacer el tiempo. Oremos y empezaremos a estudiar. Hoy nos corresponde estudiar el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Es un gran nuevo tema que vamos a ir poco a poco, semana a semana, tratando de estudiar, analizar y encontrar unas verdades y principios maravillosos en la palabra del Señor para nosotros hoy. Así es que les invito a no perderse ninguno de estos estudios y poder trabajar juntos en la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos hoy por hablarnos. Gracias te damos por enseñarnos en tu palabra aquellas cosas que pides, que buscas de nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, tu verdad, por mostrarnos todo lo que necesitamos saber en relación a los sacrificios del Antiguo Testamento, Señor. Sabemos que en ellos, Señor, vamos a encontrar, Señor, Dios Padre, todo lo que tú tienes que decirnos, Señor, para nuestra vida hoy. Tu palabra, Señor, es buena, es agradable, Señor, es deliciosa a nuestro paladar, a nuestro espíritu. Señor, gracias te damos por ella. Háblanos, Señor, enséñanos, muéstranos hoy, Señor, la dirección que tú quieres que sigamos en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que vamos a aprender en esta noche. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos aprender hoy lo que tú consideres que necesitamos. Danos hoy, Señor, el pan de cada día. Danos hoy la porción que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como les decía, comencemos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, siempre en relación con el tabernáculo de Moisés. Podríamos decir entonces que es una especie de subtema que vamos a comenzar a estudiar. Y queridos hermanos, este es el tema, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar mucho los detalles de cómo se presentaban estas ofrendas y cómo vamos a ir detalle a detalle, versículo a versículo probablemente, o por lo menos característica a característica, estudiando todo esto que se dio en el Antiguo Testamento, que era una sombra, tipo, figura del Señor Jesucristo. Ok, entonces comencemos. Miren, hay 5 grandes ofrendas descritas en los primeros 7 capítulos de Levítico, ¿verdad? Vamos a ir, por ejemplo, vámonos a Levítico capítulo 1. Quiero que veamos los títulos que aparecen en nuestra Biblia. Fueron colocados por, obviamente, editoriales, por eso difiere una editorial de otra, o una versión de la Biblia de otra. Obviamente la Biblia originalmente no tenía estos subtítulos o estos pequeños títulos en cada capítulo, pero son muy útiles para nosotros y para ubicarnos en lo que está hablando el contexto, ¿de acuerdo? Entonces quiero que vean, en Levítico 1 se presentan los holocaustos. En Levítico 2 se presentan las ofrendas, específicamente las ofrendas de oblación o las ofrendas de flor de harina, ¿verdad? También se especificaba algún tipo de procedimiento al colocar aceite, el incienso, etcétera, ¿verdad? En capítulo 3 encontramos la ofrenda de paz. En el capítulo 4 la ofrenda por el pecado. En el capítulo 5 continúa con la ofrenda por el pecado y luego avanza hasta la ofrenda expiatoria. Todo eso lo vamos a estudiar. Estoy tratando de darles un cuadro grande, una descripción contextual de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Continúa con las ofrendas de expiación, decíamos, en el capítulo 5. Sigue hasta el capítulo 6. Y luego, a mediados del capítulo 6, toca un nuevo tema que son las leyes acerca de los sacrificios. Y así se va hasta el capítulo 7, ¿verdad? Luego encontramos la consagración de los hijos de Aarón y de Aarón. Pero vamos a concentrarnos en los primeros capítulos de Levítico para estudiar los sacrificios específicamente. De acuerdo, entonces vamos a hacer una cosa. Encontramos que hay 5 sacrificios mayores, sacrificios o grandes, digámosle así, ¿verdad? Importantes, principales, ¿ok?
Y estos 5 sacrificios, se pueden dividir en 2 categorías mayores, así lo enseña la hermana Hicks en su libro, y estoy totalmente de acuerdo con ello, en base a estudiar todo tipo de literatura y de eruditos, llegan a esta misma conclusión. Por eso digo, la hermana Hicks tenía toda la razón en dividirlo así. Pueden dividirse estas 5 ofrendas en 2 grupos, ¿ok? La primera sería los sacrificios de olor no suave. Síganme despacio que yo les voy a explicar todo esto con paciencia, ¿de acuerdo? Número 2, el otro grupo, por supuesto, era la ofrenda de olor suave o sacrificios. Perdonen aquí. Sacrificios de olor suave o de olor fragante para el Señor. Ok, entonces son 2 grupos en los que se pueden dividir estas 5 ofrendas de olor no suave y de olor suave. Ahora vamos a colocar aquí cuáles van en cada cosa y luego lo vamos a ir estudiando despacio. ¿De acuerdo? Vamos a ver, las ofrendas por el pecado, vamos a poner acá literal A, por el pecado. Tenga paciencia que yo les voy a explicar por qué se denominan sacrificios del horno suave, ¿ok? Las ofrendas por el pecado, o el horno suave. Y la ofrenda, vamos a ver, por las ofensas. La ofrenda por las ofensas. Como digo, depende del libro o del comentario bíblico que ustedes utilicen para estudiar, se van a encontrar con que hay diferentes nombres o diferentes formas en las que las conocían este tipo de ofrendas. Algunos les dicen las ofrendas por la culpa, por ejemplo. Algunos no hacen mucha distinción entre el pecado y la culpa, pero para nuestro estudio vamos a ocupar estos nombres. Por el pecado, el sacrificio o la ofrenda por el pecado, sacrificio por las ofensas, y estas 2 pertenecen a los sacrificios de olor no suave. ¿De acuerdo? Ahora, por el otro lado, en los sacrificios de olor suave, tenemos, queridos hermanos, las ofrendas o sacrificios del todo quemada. Usted tome nota de todo lo que yo estoy diciéndole y lo vamos a estudiar detenidamente en las próximas semanas. Esto es muy emocionante, ¿ok? Van a darse cuenta cómo el Señor dejó estas sombras tipo figuras en el Antiguo Testamento, y cada uno de estos sacrificios, por supuesto, nos hablan del Señor Jesucristo, de su obra redentora. ¿Ok? Entonces tenemos otra ofrenda que se llama la ofrenda de paces, o la ofrenda de hacer la paz. Ofrenda de paz, sacrificio de paz. De acuerdo, lo vamos a estudiar, por supuesto. Y encontramos otra ofrenda aquí que se llamaba ofrenda de flor de harina. ¿De acuerdo? Ofrenda de flor de harina. Estas eran ofrendas de olor suave. Las ofrendas de olor no suave son las que son por el pecado y por las ofensas. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo interesante de esto, y me gustó mucho lo que dice la hermana Hicks en su libro. Dice, es interesante notar la descripción de las ofrendas en los primeros capítulos de Levítico, en donde el Espíritu de Dios principió con las ofrendas de olor suave, incluyendo la ofrenda del todo quemada, que es la que está en el capítulo 1, la de flor de harina y la de paces. ¿Ok? Miren qué interesante eso, hermanos, porque en el capítulo 1, en el 2 y en el 3 encuentran estas ofrendas que son los sacrificios de olor suave. Si quieren ponerlo acá, pueden escribir lo que están en Levítico 1 al 3. ¿Ok? Y pues posteriormente después nos hablan de las siguientes ofrendas. Pero ¿por qué comienza con estas ofrendas de olor suave, del todo quemada, de paces y de la flor de harina? Resulta ser que en ellas, en estos sacrificios, en estas ofrendas, encontramos la descripción, hermanos, o vemos el cuadro de Jesús dejando su trono, su gloria, su eterna morada, para bajar y convertirse voluntariamente en una ofrenda, en un holocausto para el Señor, como está en Levítico capítulo 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante, que veamos el cuadro de Jesús
queridos hermanos, siendo él una ofrenda del todo quemada, siendo una ofrenda que se presentó a través de todo lo que requería el Antiguo Testamento para ser aceptada delante del Señor. Ahora, noten esto, solo quiero que vean esto, por favor. Él se presentó como la ofrenda del todo quemada, y a través de los sufrimientos, de los padecimientos, a través de las tribulaciones, se convirtió en la ofrenda de flor de harina. Cuando estudiemos todos esos detalles de la ofrenda de flor de harina, se van a dar cuenta por qué les digo esto. A través de las pruebas, de los padecimientos, a través de ser muchas veces golpeado en el sentido pues que lo maltrataron, que fue golpeado literalmente, ¿verdad? Él se convirtió en la flor de harina, ¿verdad? En esta ofrenda de flor de harina que necesitaba ser procesada y trabajada. Y a causa de esto, por medio de ser un holocausto, un sacrificio para nosotros, por medio de convertirse, hermanos, en la flor de harina, el sacrificio de flor de harina, entonces pudo hacer una ofrenda de paces. O sea, pudo crear o hacer la paz entre Dios y nosotros, debido a su obediencia, a su humildad, a su muerte, ¿verdad? Eso es lo que Dios pudo hacer a través de Jesucristo. Entregarse Cristo como una ofrenda del todo quemada, para hacer una ofrenda de harina, de flor de harina, es decir, trabajada, golpeada de alguna otra forma a través de las pruebas, de las dificultades, de las tribulaciones. El Señor Jesucristo pudo hacer la paz para con Dios. Entonces, ¿lo ven? Ahí está. Si se dan cuenta, van viendo cómo va tomando forma esto, cómo va tomando forma el significado de cada una de estas. Esto es un panorama general. Como les digo, con el pasar de las semanas, de los días, vamos a ir estudiando detalle a detalle todo lo que nos hablan estas grandes ofrendas. ¿Ok? Pero así es, el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro holocausto perfecto para Dios. El Señor Jesucristo fue la ofrenda de flor de harina que fue trabajada, que fue básicamente, como digo, golpeada, de alguna u otra manera procesada para el Señor, para convertirse en una ofrenda de paz, para poder hacer la paz para con Dios. Y se acuerdan que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Justificados para con Dios, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es, Él se convirtió en la ofrenda de paz. Y esto, por supuesto, como dice su nombre aquí, se convirtió en una ofrenda de olor fragante, una ofrenda de olor suave, agradable delante del Señor. El aroma que subió delante de la presencia del Señor en la ofrenda de Jesús fue algo que fue agradable a su nariz, fue agradable a su presencia. Entonces, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta delante de Dios que se ofreció por nosotros en nuestro lugar. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Por el otro lado, hermanos, encontramos que pues las ofrendas del grupo del olor no suave, que eran las ofrendas por el pecado y la ofrenda por las ofensas, también nos hablan de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren, en el Antiguo Testamento los sacrificios constituían un elemento fundamental en la vida espiritual, ¿verdad?, del pueblo. No eran solamente rituales o procesos que debían seguir, sino en realidad eran un medio por el cual el Dios hacía expiación para su pueblo, ¿verdad? Y ellos podían realmente hablar y expresar su arrepentimiento, reconocer la santidad de Dios y poderse acercar al Señor, ¿verdad? Por otros medios ellos no hubieran podido acercarse al Señor. ¿Ok? Así es que anoten esto, es muy importante. Los diferentes tipos de sacrificios cumplían varios propósitos. ¿Ok? No era un solo propósito. Cumplían varios propósitos. Escriban esto. Por ejemplo, tenían propósitos de expiación, que era quitar la culpa de la persona que presentaba su sacrificio, ¿verdad? Su ofrenda. Tenían propósitos de agradecimiento, tenían propósitos de consagración. Por ejemplo, los sacrificios que se hacían para consagrar a los sacerdotes delante del Señor, ¿verdad? Lo vamos a estudiar más adelante también, eran ofrendas y sacrificios que se hacían para consagrar. Y tenían también una función para reconciliar a Dios y al pueblo. ¿Ok? Y uno de los propósitos principales por los cuales Dios estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento, hermanos, es que lo puso así para tratar el problema del pecado.
¿verdad?, el tema de la falla y de las faltas y de los errores y pecados del pueblo. Y así como se describe en Levítico, todos estos sacrificios animales que habían, eran una forma de expiación, por así decirlo, provisional, algo temporal que realmente estaba apuntando hacia algo más profundo, que es la llegada del Mesías, ¿verdad?, la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En realidad, tanto los sacrificios por el pecado, por las ofensas, tanto los sacrificios como del todo quemados, etcétera, tenían un elemento bien característico, y era que la vida de un ser inocente, en este caso de un animalito, era tomada y era ofrecida en lugar de la del culpable. ¿Ok? Eso es muy importante de entender y de tener en mente. De hecho, lo que vamos a hacer en este estudio, creo yo, hasta ahí vamos a llegar, me parece, es poder hablar un poco de las generalidades y de introducir todo este maravilloso tema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Es un tema realmente grande, hermanos, es inmenso, créanme, es muy grande. Entonces vamos a tratar de introducirlo hoy, así que el estudio de hoy no creo que sea muy largo, porque solo entrando en el primer sacrificio, que son los holocaustos, nos va a tomar bastante tiempo irnos detalle a detalle. Así es que traten de agarrar lo más que puedan ahorita de lo que les estoy diciendo, porque nos va a servir como fundamento y base para lo demás. Entonces, decía, lo que realmente significaban estos sacrificios era que la vida de un ser inocente era ofrecida en lugar de la del culpable. Luego lo vamos a ver detenidamente todo más adelante, por qué era necesario todos estos sacrificios y qué representaban. ¿Ok? Entonces, es cierto que Dios proveyó estos medios para que el pueblo pudiera acercarse a Él habiendo pecado, ¿verdad? Ellos debían pasar por estos sacrificios y estos holocaustos para poderse acercar al Señor. Pero también es cierto que en el Antiguo Testamento todo esto era insuficiente. En ese término, hermanos, era insuficiente para poder eliminar completamente el pecado y su raíz o su causa, que era el corazón corrupto del hombre. ¿Ok? Eso es muy importante también que lo tengan en mente. Todos los sacrificios que podían haber hecho, que pudieron hacer, no podían eliminar el pecado ni la raíz del pecado. Ahora, vámonos por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Oro al Señor para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento a estos principios, porque si los comprendemos realmente como son, hermanos, esto puede transformar nuestra vida en realidad, en relación a lo que nosotros somos y hacemos por el Señor Jesucristo. Ok, Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a ver, versículo 1. Leamos desde el versículo 1, ¿de acuerdo? Hebreos 10, 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En pocas palabras, el apóstol Pablo aquí dice que por más que ofrezcan sacrificios cada año, no pueden los sacrificios hacer perfecto al que ofrece el sacrificio. Solamente podían eliminar, borrar, por así decir, los pecados que se presentaban, mas no tratar con la raíz del problema, que era el corazón de pecado. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Ven? Cada año era necesario, por ejemplo, en el día de la expiación, que trajeran sus pecados delante del Señor, y el Señor hacía una expiación general para todos y perdonaba los pecados del pueblo, pero era una vez al año. ¿Ok? Ese era una vez al año, el día del Yom Kippur. Pero vean el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. ¿Se dan cuenta? Ahora, por favor, muévanse a Isaías 53. Quería mencionar eso porque es muy importante entenderlo en el contexto de los sacrificios del Antiguo Testamento. Eran importantes porque sí podían brindarle perdón al pueblo
a través de pasar la culpa del individuo al animal inocente. Dios pasaba por alto, por así decirlo, ese pecado, porque ya había habido una muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. En este caso, el pecado de ellos representaba la muerte de ese animal inocente. Ok, ahora, ¿qué pasa con esto, queridos hermanos? El Señor Jesucristo se hizo carne, Él se encarnó en un cuerpo de hombre, un cuerpo mortal, para poder ser nuestro sacrificio perfecto. Noten eso, Él se hizo hombre y tomó un cuerpo mortal para poder Él mismo ser nuestro sacrificio perfecto, con el fin de ser presentado como un sacrificio o como una ofrenda por el pecado y una ofrenda por las ofensas. En la cruz del Calvario, Él se entregó a sí mismo para hacer un sacrificio por nosotros. ¿Ok? Cuando Dios vio desde arriba y vio a Jesús hecho pecado por nosotros, la Biblia lo dice en esos términos, Cristo se hizo pecado por nosotros. Cuando Él se hizo pecado por nosotros, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras iniquidades, ¿verdad? Él cargó con todas nuestras ofensas, estaban acumuladas sobre Él en sus hombros, en su ser, en su persona. Dios vio con agrado, hermanos, todas las heridas que habían en Jesús, porque estaban siendo cargadas sobre un ser inocente. Y nosotros, que éramos culpables, que éramos merecedores de la muerte, fuimos declarados justos y fuimos declarados santos. Ahora, este es el asunto. Cristo hizo algo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer, y era tratar con la causa, tratar con la raíz del pecado. Si realmente nos arrepentimos, si realmente hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, si realmente le hemos entregado a Jesús nuestra vida, Él no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que empieza a tratar con la raíz de nuestros pecados, que es nuestra naturaleza carnal. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, hermanos? Muy bien, Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 3. Este pasaje saben que es precioso y es maravilloso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oigan esto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oigan esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ven? Es el mismo cuadro, la misma figura de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando ponían sus manos sobre el animalito, sus pecados eran simbólicamente transferidos al animalito, y entonces la persona era perdonada. Esta es la misma figura con el Señor Jesucristo. Él llevó sobre sí mismo, sobre sus espaldas, nuestro pecado. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ok, vean el versículo 10 y el versículo 11, es la clave de todo esto. Ok, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades
de muchos. Qué precioso el mensaje del sacrificio de Jesús. Qué precioso el mensaje de cómo entregó su vida, cómo entregó su ser, para que sobre él fuera puesto todo el pecado, toda la iniquidad, todas nuestras ofensas, y poder llegar hasta la cruz del Calvario, donde entregó su vida, derramó su sangre, para que esos pecados fueran limpiados de nosotros, quitados de nosotros. Ahora, vean otra cosa más. Vámonos a la primera de Juan, por favor. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Si usted está aprendiendo algo, por favor, póngame un amén ahí, por favor. Ok, versículo 9, primera de Juan 1:9. Muy conocido este pasaje y es importante que lo leamos en este contexto. Decimos, los sacrificios del Antiguo Testamento podían ofrecer expiación y perdón para las personas, pero no podían lidiar ni tratar con la carga o con la, digamos, la naturaleza carnal de pecado del hombre. Por eso leímos en Hebreos, ¿se acuerdan? Los sacrificios no podían hacer perfecto al que presentaba el sacrificio. Lo leímos. Ahora quiero que vean esto. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo ven? Para limpiarnos de toda maldad. Qué precioso. El Señor Jesucristo no solamente perdona nuestros pecados, se lleva nuestros pecados, sino también nos limpia de toda maldad. Anoten eso, es muy importante. También nos limpia de toda maldad si realmente nos rendimos y nos entregamos a Él. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, en la iglesia, en mensajes, en sermones, lo que sea. Hemos dicho, tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una evolución en nuestra forma de vivir cuando hemos recibido a Jesús. Si seguimos siendo los mismos, si seguimos luchando con las mismas cosas hace 10, 15 años, hay algo que no está funcionando. Probablemente lo que haya falta en nosotros sea arrepentimiento genuino. Probablemente lo que haya falta en nuestro corazón sea una verdadera comprensión de nuestra falta, de haber cometido un pecado, de haber fallado al Señor. Si realmente lo entendemos, vamos a ir a diario a clamar y a suplicar por la preciosa sangre de Jesús para que nos perdone de ese pecado, y no solamente para que nos perdone del pecado, sino para que nos limpie de toda maldad. ¿Está claro eso, hermanos? Muy bien. Ahora, sigamos. Pues encontramos, queridos hermanos, que este procedimiento se hacía, lo voy a poner acá, para la consagración de los sacerdotes. Había un proceso que debía seguirse para poder llevar a cabo la consagración de los sacerdotes. ¿Ok? Y para ello nos vamos a ir a Éxodo 29, por favor. Éxodo 29. ¿Qué les parece? Esta es apenas la introducción, hermanos. Imagínense. Todavía no nos hemos ido detalle a detalle, versículo a versículo, viendo las características de cada uno de los sacrificios. Lo haremos, si Dios lo permite, más adelante. Ok, en Éxodo capítulo 29. Vamos a leer el versículo 1 nada más. Quiero que vean esto. El sacerdote, el que venía o aspiraba a ser sacerdote, que sería consagrado como un sacerdote, ¿ok?, necesitaba presentar un sacrificio por sí mismo. Obviamente porque era pecador. Obviamente porque había fallado y porque tenía pecado y él necesitaba presentar un sacrificio por sí mismo. ¿Ok? Entonces en el versículo 1 leemos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, es decir, a los sacerdotes, ¿verdad? Para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Ok? Ahora, noten esto. Aquí lo hemos hablado. No me acuerdo dónde están esas lecciones. No me acuerdo si las grabamos o las dimos antes de grabarlas. No lo recuerdo bien. Pero enseñamos acerca de qué es el becerro y los carneros que se presentaban en esta ocasión. Pero voy a darles un panorama general, paso a paso, de lo que se debía hacer para poder consagrar a los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, número 1, lo que se tenía que hacer era presentar una ofrenda por el pecado. Ok.
¿Por qué? Se presentaba una ofrenda por el pecado para poder expiar el pecado de la persona que estaba siendo consagrada. Obviamente fallaba, obviamente se equivocaba, obviamente pecaba y necesitaba en primer lugar presentar una ofrenda por el pecado. ¿Ok? En segundo lugar, o seguido de eso, él presentaba una ofrenda del todo quemada. ¿De acuerdo? Como les digo, ahorita necesito que agarren esta información porque después cuando vayamos estudiando detalle a detalle les va a hacer todo el sentido del mundo. Pero ahorita estamos tratando de poner muchas bases. Es el segundo lugar. En tercer lugar se presentaba una ofrenda de paces o una ofrenda de paz. ¿Ok? Una ofrenda de paz. Y por último se presentaba una ofrenda de flor de harina. ¿Están apuntando, queridos hermanos? ¿Ven el proceso? Se presentaba ofrenda por el pecado del sacerdote. Se presentaba una ofrenda del todo quemada, que era una ofrenda de gratitud o de consagración. Se presentaba una ofrenda de paces, que era, por así decirlo, que él hacía un trato, un pacto con Dios, en el sentido de decir que Dios aceptaba con agrado lo que ya se había hecho. Para eso sirve la ofrenda de paces. Y por último, una ofrenda de flor de harina, que era también en gratitud. ¿Ok? Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, hermanos, que pues obviamente está tipificado y mostrado en todas estas ofrendas, el Señor Jesucristo preparó el camino hacia Dios. ¿Lo ven? Entonces, preparando todo a través de su sangre, preparando todo a través de lo que Él entregó en la cruz del Calvario. Y miren qué maravilloso, hermanos, porque en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, tenemos la sangre que no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos consagra y nos convierte a nosotros mismos en una ofrenda para el Señor. Ahora, noten esta es la progresión de la lección espiritual. En primer lugar, tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Nos purifica, nos lava de nuestra maldad, ¿verdad? Esta sangre lo que hace es traer redención, expiación, perdón a nuestra vida. En segundo lugar, Cristo, oigan esto, Cristo no solamente nos perdona, sino también nos consagra. Si quieren poner aquí, esta ofrenda tenía que ver con consagrar. Nos consagra a nosotros mismos para Dios. Y al consagrarnos a nosotros mismos para Dios, también nos convierte en una ofrenda agradable a nosotros para Dios. Entonces vamos a poner acá expiación, perdón al principio. La sangre de Cristo trae en nosotros en primer lugar expiación, perdón, purificación, limpieza de nuestros pecados. Miren qué preciosa la sangre de Jesús, hermanos. Por supuesto, todo esto que vamos a estar estudiando, todo esto de los sacrificios, tiene que ver con la sangre de Jesús, en todo sentido. En segundo lugar dije, nos consagra, nos convierte en una ofrenda agradable delante del Señor. Ahora, en tercer lugar, queridos hermanos, esto nos hace tener paz para con Dios. Miren qué maravilloso. Nos hace tener paz para con Dios. Obviamente encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hemos recibido el perdón en primer lugar, lo voy a ir señalando, esta progresión es preciosa, como les digo, es una lección espiritual. Cuando hemos recibido el perdón de nuestros pecados, en realidad nos hemos arrepentido, hemos clamado la preciosa sangre de Jesús sobre nuestra vida, sobre nuestra iniquidad. Cuando hemos sido eso, cuando hemos sido perdonados, a continuación el Señor nos consagra, busca que seamos santos, santificados para Él, dedicados para Él. Al ser consagrados, como la ofrenda del todo quemada, nos convertimos a nosotros mismos en un sacrificio vivo para el Señor. No vamos a leer Éxodo 29 por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en casa.
Ahí habla acerca de todo lo que el sacerdote tenía que presentar. Pero antes de continuar, por favor, vámonos a Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. ¿Estamos aprendiendo algo esta noche, hermanos? Yo disfruto tanto este tema, me fascina, me gusta mucho, es uno de mis temas favoritos y realmente puedo decir eso de muchas cosas de la Biblia, de todas las cosas de la Biblia, pero esto es fascinante. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren qué precioso. No puedo pensar en ser un sacrificio agradable al Señor si yo no tengo esta consagración, si yo no he pasado a través del perdón, si yo no he venido de conocer la sangre de Jesús que me limpia todo pecado a través de un verdadero arrepentimiento. Hermanos, lo digo y enfatizo mucho esto que estoy diciendo. Necesitamos verdadero arrepentimiento. Necesitamos verdadero arrepentimiento. Cada día debo llegar a entender y comprender que he fallado, que he pecado, que he ofendido al Señor, que he quebrantado su ley. Cada día, hermanos, cada día lo necesitamos. ¿De acuerdo? Para poder pasar al siguiente paso, valga la redundancia, que es consagrarnos, que es ser una ofrenda agradable, como dice el apóstol Pablo acá, yo necesito primero ser perdonado. Primero necesito ser lavado a diario por la preciosa sangre de Jesús. Y pues, como les digo, en tercer paso o al tercer lugar, eso nos lleva a tener paz para con Dios. Obviamente, si Dios está agradado, si Dios está complacido con nosotros, vamos a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues en último lugar encontramos la flor de harina, ¿verdad? ¿Qué les dije que es la flor de harina? El sacrificio de la flor de harina tiene que ver con hacernos pequeños a nosotros mismos. Decidir morir a nosotros mismos. Lo voy a poner acá. Morir a nosotros mismos. Miren todo el proceso. Somos perdonados por la sangre, somos consagrados, somos agradables delante del Señor. Tenemos paz para con Dios. Y cuando tenemos paz para con Dios, estamos listos para ser trabajados, procesados, para ir a morir a la cruz del Calvario cada día. ¿Lo ven, queridos hermanos? ¿Ven la progresión de nuestro caminar en los sacrificios? Es precioso, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros no podemos morir a nosotros mismos. Por eso muchos de nosotros no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque nos falta arrepentimiento, nos falta consagración, nos falta encontrar la paz con Dios, obviamente. Por eso no estamos dispuestos a hacer un sacrificio de flor de harina. Por eso no estamos dispuestos a ir a la cruz a morir con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, después que los sacerdotes habían sido lavados, como encontramos en Éxodo 29, que habían sido vestidos, que habían sido ungidos con el aceite de esta santa unción, ¿verdad? Entonces tenían que hacer estos 4 sacrificios, como ya lo dijimos, ¿verdad? Eran 4 de los 5 sacrificios, antes de poder ser realmente pues consagrados al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué creen? Lo hemos leído, lo leímos hace poco, en estas semanas anteriores. El Señor nos llama a nosotros a ser sacerdotes y reyes para Él. Debemos dejar que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para poder crecer en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Para podernos agarrar de su palabra, para podernos aferrar de su palabra, para podernos aferrar de todas estas cosas y para poder vivir de esta manera. Noten, no estamos hablando de algo que se hace una sola vez. Una sola vez fue el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él pagó por los pecados de todo el mundo, de aquellos que se arrepienten y que lo reciben, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Noten esto. Esto es un proceso de cada día. Esto es un proceso de nuestro diario vivir en el andar cristiano. Debemos aprender a ir todos los días a clamar la sangre de Jesús cuando la necesitemos. Hay sangre siempre disponible para nosotros. Siempre que fallamos, siempre que pecamos, obviamente cada uno de nosotros tiene errores, tiene fallas, tiene faltas que vamos a cometer a lo largo del camino. No somos perfectos, vamos a pecar todos los días. Eso no tiene nada de antibíblico, al contrario. La Biblia nos enseña que vamos a fallar y que vamos a caer muchas veces,
que vamos a pecar, pero cuando fallemos, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. Cada vez que necesitemos arrepentirnos de algo, presentarnos delante del Señor, necesitamos este proceso. Necesitamos primero clamar la sangre de Jesús, que esa preciosa sangre nos salve, nos limpie de esa maldad, de ese pecado del que nos estamos arrepintiendo, para entonces poder ser considerados un sacrificio agradable delante del Señor. Es decir, estar consagrados. Ahora, noten eso, porque eso es otra cosa que no les he mencionado. Pero para poder ser agradables delante del Señor, sí debe haber una consagración de nuestra parte. No podemos pensar en ser personas agradables delante del Señor, un sacrificio agradable delante del Señor, si no hay consagración de nuestra parte, si no hay una dedicación de nuestra parte al Señor. Obviamente yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pasamos ocupados, tenemos cosas que trabajar, no vamos a dejar de trabajar pensando y diciendo es que tengo que consagrarme al Señor y me voy a encerrar en mi casa. No, o sea, podemos consagrarnos al Señor donde quiera que estemos. Podemos dedicarnos al Señor donde quiera que estemos, ser testimonio para otros, ser testimonio para los que no conocen del Señor. Pero hermanos, no podemos llegar a ese punto si antes no hemos pasado por un verdadero arrepentimiento. Quiero que lo vean, quiero que quede grabado en sus corazones en esta noche. Este es el proceso para un sacerdote ser consagrado. Este es el proceso sobre el cual o bajo el cual un sacerdote lograba llegar hasta el punto de ser un siervo dedicado al Señor. Primero era una ofrenda por el pecado, por expiación. Luego era una ofrenda de consagración. Luego era encontrar la paz con Dios con una ofrenda de paces. Y luego era estar dispuesto a servir, a hacerse pequeño. El sacrificio o la ofrenda de flor de harina tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacernos pequeños, estar dispuestos a los procesos, estar dispuestos a ser procesados, a estar dispuestos a ser trabajados, obviamente por las circunstancias y por todo lo que vivimos en el día a día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar una pausa hasta ahí. Sé que solo les he dado creo que 45 minutos si no estoy mal, pero está bien. Hemos abarcado mucho material y hasta ahora hemos puesto bases suficientemente necesarias para continuar de aquí en adelante. Les anticipo que lo que vamos a estudiar la próxima semana, Dios mediante, primero Dios, va a ser la primera ofrenda, que es la ofrenda por el pecado. Y nos vamos a ir una por una, ¿de acuerdo? No vamos a correr, no vamos a tratar de afanarnos, tratando de avanzar lo más que podamos, no, sino que vamos a detenernos para estudiar y sacarle el mayor provecho a cada una de ellas, porque hay mucho material, hay muchas características que tenemos que estudiar una por una, cosa por cosa, detalle a detalle. ¿De acuerdo? Así es que eso lo vamos a ver la próxima semana. La ofrenda por el pecado. Vamos a ver todos los detalles que hay, cómo debía presentarse el sacrificio, cómo debía ponerse las manos sobre el sacrificio, cómo debía matarse el animal, en este caso, presentarse lo que se presentaba que iba por dentro del animal, etc. Así es que les animo a no perdérselo la otra semana, ¿ok? Y acuérdense que debajo del video, en la descripción van a encontrar su enlace a que puedan trabajar la guía, el cuestionario de este estudio. Oremos esta noche, lo vamos a dejar hasta ahí. Como les digo, creo que abarcamos suficiente material por lo menos para hoy y con eso es suficiente que nos quede grabado en el corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, hoy por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Padre, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias por enseñarnos en tu palabra aquello que tú pides de nosotros. Gracias por también enseñarnos lo que tú has hecho por nosotros, Señor. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por el sacrificio de Jesús? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús? Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Ponemos en tus manos hoy, Señor, nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo moral. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer un sacrificio agradable. Para ello, Señor, en primer lugar, ayúdanos a arrepentirnos genuinamente. Señor, a clamar tu sangre preciosa cuando sea necesario. Señor Dios Padre, a poder encontrar el perdón cuando hemos fallado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tenemos un abogado defensor para con el Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos a alguien que intercede por nosotros todo el tiempo. Gracias por eso, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras faltas, tú sigues perdonándonos. Tú ya nos has perdonado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has convertido en una ofrenda agradable delante de ti y nos das la oportunidad de seguir siéndolo.
de seguir presentándonos como una ofrenda de olor grato delante de ti. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos en el hueco de tu mano donde quiera que anden, donde quiera que estén, Señor. Concédeles tu gracia y tu misericordia. Bendícenos hoy, Señor, y bendice todo lo que vamos a hacer el fin de semana, Señor Dios Padre. Ponemos en tus manos nuestro servicio general del día domingo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor, quédate con nosotros. Quédate con cada uno de mis hermanos en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén. Abrázanos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Cuídense, no olviden su cuestionario, no olviden sus notas y Dios mediante vamos a ir paso a paso, poco a poco, descubriendo todos los misterios que hay en esto con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga a todos, pasen una feliz noche y nos vemos el domingo, primero Dios, en la iglesia. Chao a todos.